Bendiciones, mis amados hermanos. Qué tremendo gozo, qué tremenda alegría es poder estar una vez más con todos ustedes aquí en este programa Pensando según la Palabra. Qué bendición, nos sentimos gozosos, muy alegres, y déjanos darte esta más cordial bienvenida a esta programación que hemos destinado para poder desarrollar o hablar de principios bíblicos para una vida práctica. Es una tremenda bendición, te doy esa más cordial bienvenida y esperamos que durante este programa salgas tremendamente bendecido y edificado, y sobre todo, Jimmy, pensando según la palabra. Qué bendición poder entrar una vez más hasta su hogar, a su casa, en el nombre de Jesús. Y para nosotros es una enorme bendición que usted nos acompañe todos los martes, como fielmente lo ha hecho durante, ¿ya qué? Como 6 meses o más. Todavía más, creo que vamos sobre 8 meses por ahí. 8 meses, como va esto de rápido, ¿verdad? De 8 meses a que usted, de juntos hemos creado una escuela, ¿verdad? Un aprendizaje acerca de la palabra del Señor. Así que para nosotros es una enorme bendición poder ser de bendición para su vida, ¿verdad? Porque así es. Para las cosas que Dios nos da es para poder ser de bendición. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Los que nos ven en Honduras, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Perú, Colombia, aleluya, donde usted nos vea, para nosotros es una enorme bendición poder bendecirlo en esta noche. Amén. Qué tremendo gozo, mi amado hermano, qué tremendo gozo. Así que queremos invitarte, mi amado hermano, a compartir esta transmisión. Comparte esta transmisión que estamos realizando con el único propósito de poderte bendecir de manera muy especial. Para nosotros es de mucha bendición que compartas, porque nos ayudas a llegar a un mayor número de personas, mi amado hermano. Compártelo con tus amigos por Facebook, independientemente de la plataforma que nos estés viendo, mi amado hermano. Para nosotros será una tremenda y gloriosa bendición poder bendecirte a ti y a través de ti al mayor número de personas, por Messenger, a tus amigos, por WhatsApp. Hazles saber que estamos ya aquí Pensando según la Palabra, con un tema, Jimmy, creo que muy importante, ¿verdad? La profecía como elemento esencial. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en este día, mis amados hermanos. Y bueno, déjame introducirte, ¿verdad?, a este tema de gran bendición. Y te voy a leer un verso que estuvimos leyendo en el programa anterior. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3 al verso 5. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Hablar en lengua, Jimmy, es importante. Es importante. Pero dice, más que profeticéis. ¿Por qué razón? Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mira lo que dice aquí. Es mayor el que edifica la iglesia que aquel que se ministra a sí mismo. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza o que interprete dichas lenguas es mayor, porque edifica a la iglesia. Qué tremendo versículo, porque hablar en lenguas es bueno, no estamos diciendo que no, ¿verdad? Es importante. Pero eso lo edifica a uno mismo, ¿verdad? Pero si yo profetizo, ¿verdad?, yo puedo edificar a otra persona. Yo puedo venirme acercando frente aquí donde vos y yo empiezo a hablar en lenguas, ¿verdad? Y no las interpreta. Y si no lo interpreta, queda igual. Quedó igual, ¿verdad? Quedó tal vez más enredado. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero si yo vengo y yo te digo, por medio del don de profecía,
una palabra de parte de Dios que muy probablemente estás necesitando, ¿verdad? Una dirección de Dios. Ajá. De cuánta bendición no va a ser para la vida tuya o de otra persona un mensaje de parte de Dios, que por lo general es un mensaje que tal vez uno dice: estoy necesitando que Dios me dé dirección en tal palabra, ¿verdad? Y qué elemento más importante va a ser el don de la profecía. Es interesante. Para la edificación de las personas. Por eso, mi amado hermano, por eso el tema de hoy, la profecía como elemento esencial. Es esencial entonces la profecía en la iglesia. Como el agua. Ahora, no estamos diciendo que es el único don que edifique a la iglesia, pero el apóstol no dice, está enfatizando, dice: prefiero que todos profeticen. Prefiero que profeticéis más. No es que el hablar en lengua no es importante, edificación propia. Usted quiere sincronizarse con el Espíritu, habla en lenguas. Sí. Usted habla misterios de Dios, son profecías que ese lenguaje lo entiende Dios con toda claridad. Pueda que su mente no lo entienda, pero su espíritu lo perciba, que hay algo de Dios, ni el diablo lo entiende. Pero cuando se trata de edificar a la iglesia, el don de profecía, el apóstol Pablo dice: pero prefiero, no dice que prefiero el don de fe, aunque el don de fe es importante. Sí. Él está hablando que el que profetiza, mi amado hermano, está íntimamente relacionado con el don de lenguas. Eso se está diciendo, porque el don de lenguas también es un mensaje profético cuando se interpreta. Pero mi amado hermano, es mucho más importante. Hay gente que anda buscando bendición personal. No, yo creo que los discípulos del reino quieren crecer en Cristo, en la palabra, pero para edificar a otros. Porque esa es la naturaleza del discípulo: ser maestro, enseñar a otros, después de ellos haber aprendido. Entonces, mire, mi amado hermano, que el problema, Jimmy, con el tema de la profecía es que se ha manoseado demasiado ese tema. No tanto el tema, sino que se ha manoseado el don, mi amado hermano, ha sido manoseado tremendamente por personas, no sé, inescrupulosas, sin entendimiento, no sé. El don ha sido manoseado o distorsionado por personas que lo toman esto, no sé, como la moda. No tienen conocimiento, no tienen formación. Yo le voy a decir algo, mi amado hermano: tenga mucho cuidado con la gente que le profetiza pero no vive bajo autoridad. Con eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, mi amado hermano, por eso es importante incluir estos temas para edificarlo a usted, y estos temas también incluirlos en la iglesia, en el trabajo de la iglesia, hacer un estudio, ¿verdad? Es dedicado, un estudio, un trabajo profundo, ¿verdad? Para que la congregación adopte un mayor conocimiento, no para que se vuelva escéptico, porque la gente dice: bueno, ya mirense, pensando según la palabra, una miniserie de escuela profética, y ahora yo puedo ir a juzgar a todos los profetas. No se trata de eso, mi amado hermano, sino para que al obtener mayor conocimiento, usted tenga una mayor confianza en lo que es el don y el espíritu de la profecía, mi amado hermano, y así la iglesia pueda recibir edificación, y usted, la iglesia, pueda tener confianza, ¿verdad? Para operar con toda libertad, pero para recibir también con toda libertad todo lo que tenga que ver con lo profético. Exactamente. A toda profecía no se le puede estar diciendo amén de buenas a primeras, ¿verdad? Hay que pesarla, hay que medirla, ¿verdad? Hay que saber qué persona me está profetizando, ¿verdad? Uno no puede ponérsele cualquier persona adelante y decirle: así te dice el Señor, ¿verdad? Sin saber quién es, ¿verdad? Que, como decía ahorita, tiene que ser una persona que esté bajo autoridad, ¿verdad? Dios, si hay alguien que respeta eso, que no se lo va a brincar, es Dios mismo. Ahora, es Dios mismo. Aquí es importante entender un principio: ¿qué es la profecía? Porque la profecía no es que Dios te está diciendo todo lo que usted necesita y ya no va a necesitar más. Hay gente que dice: no, a mí, pastor, es que ya me profetizaron, pastor, yo ya no necesito.
otra cosa. Ya no necesito sujetarme. Ya Dios me dijo qué es lo que tengo que hacer. Ya me dijo lo que tengo que hacer, mi amado hermano. La profecía es un fragmento del conocimiento de Dios que es entregado a los hombres a través de una revelación parcial del Espíritu Santo. Así es. Dios no te lo va a decir todo en una profecía. Usted va a necesitar caminar, buscar el rostro de Dios, obedecer, sujetarse, servir, y que sigan viniendo profecías en la medida que usted avance, ¿verdad? En la medida que usted avance, para que usted pueda entender, porque solo es un fragmento. Así es. La Biblia dice en el libro de Filipenses, si no me equivoco, que Dios, este se me olvidó ese versículo, que dice que Dios nos lleva De gloria en gloria. no, lo tenía y se Sin me fue. profecía el pueblo se desenfrena. No, ese no es. Dice que Dios nos va Añadiendo. obrando cada vez, ¿verdad? Hasta perfeccionarnos. Ajá. ¿Verdad? Ahorita es que se me fue el versículo, se me fue. Aleluya, ¿verdad? Él nos perfeccionará hasta el día del fin. Sí, Dios nos va perfeccionando, ¿verdad? Cada uno de nosotros. O sea, hoy nos habló una cosa, ¿verdad? Y mañana nos va a seguir hablando sobre esa misma línea, ¿verdad? No es que en una que nos hable, ya nos habló y ya está todo listo, ¿verdad? Sino que Dios va a ir en un proceso con cada uno de nosotros, hablándonos, dirigiéndonos, qué tenemos que hacer, hacia qué debemos de dirigirnos a cada uno de nosotros. Porque Por supuesto. Entonces, la profecía es un conocimiento parcial que es tomada del conocimiento total, del conocimiento divino. Entonces, es un conocimiento parcial que se nos es dado por la gracia de Dios a través de la manifestación de los dones del Espíritu Santo a la vida del hombre, a los ungidos de Dios, en este caso el don de profecía. Hay otros dones relacionados como el don de ciencia, ¿verdad? Pero el don de ciencia, mi amado hermano, tiene sus características, ¿verdad? Habla de algo que ocurrió, que nadie sabe, pero en tu pasado, ¿verdad? Para entender lo que te está pasando en el presente. Mas sin embargo, la profecía apunta a algo que Dios planeó y que todavía no ha ocurrido. sí, el versículo es Filipenses 1:6, dice: estando convencido del que comenzó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo, por medio del don de los elementos de la profecía. Ahora, tiene que entender algo, porque el conocimiento que se nos ha transmitido, que es parcial, hay muchas formas que el Señor habla y todos están relacionados proféticamente. Así Por es, ejemplo, sí. nos puede hablar por sueños, ¿Sueños? nos puede hablar por visiones, puede hablarnos por voz audible, ¿verdad? Vemos en la Biblia que Dios habló por voz audible. También puede ser un éxtasis, Sí. como el que experimentó ¿cómo se llama? El apóstol Pedro, un éxtasis, una manifestación vívida en el cual usted no pierde el conocimiento, la sino que noción, está en sí. pleno conocimiento de lo que está pasando. En el caso de los sueños y las visiones, en los sueños usted no tiene control de nada. En las visiones usted no pierde la noción de lo que está sucediendo y lo que está pasando, con la gente que cae en el piso y después se levanta y no me acuerdo, pero tuve una visión. No, eso es muy religioso, Sí. muy almático. Entonces, la revelación profética tiene que ver en diversos campos, ¿verdad? En el hombre, en la vida. Por ejemplo, la revelación profética puede que le hable al hombre, o pueda que tenga que ver con la vida, pueda que tenga que ver con la familia, pueda que tenga que ver con el ministerio o con la misión que Dios le ha dado. La revelación profética también tiene que ver con una iglesia, o de repente es una palabra para una ciudad, es una palabra para una nación en específica, o puede ser una palabra para todas las naciones. Hay diferentes campos diversos donde la palabra profética puede operar, o la profecía. Entonces, la profecía, al final, ¿qué es lo que hace? Nos comunica los planes de Dios, nos comunica los diseños y las estrategias del cielo. Eso es importante, la profecía. Entonces, la profecía es fundamental. Recuerde que puede operar en diferentes dimensiones, del don de profecía, que eso se da más personal a nivel de iglesia, pero el don del profeta
¿verdad? Puede operar en una dimensión mayor, o un presbiterio profético, ¿verdad? Que te puede dar también una dimensión mayor a lo que es el don de profecía. Entonces, la profecía es fundamental, es un elemento imprescindible y esencial, mi amado hermano, para la vida, para el fundamento, para la vida y para el desarrollo de la iglesia, que es el tema de hoy, la profecía como un elemento esencial. ¿Qué pasa si hace falta la profecía? ¿Qué dice la Biblia? El pueblo se desenfrena. Se desenfrena. ¿Qué hace usted con salir en un carro sin frenos? Lo libre. Se estrella, mi amado. Se estrella, se mata. Mi amado hermano, es imprescindible la profecía dentro de la iglesia. Por eso tenemos que aprender acerca de la profecía y profundizar en el tema. Vamos a hablar un poquito de la naturaleza de la profecía, porque es importante entonces entender el origen de la profecía, para qué es dada, de quién procede. Estos detalles usted, mi amado hermano, los tiene que manejar como hijo de Dios. Usted tiene que conocer la naturaleza de la profecía, el efecto, la dirección, el fruto. Las características fundamentales de la profecía deben ser claras para que la iglesia, así como la operación y el manejo, se den de manera adecuada, correcta, y traigan la edificación que la iglesia necesita. Entonces, vamos a ver esos aspectos, ¿verdad?, de la profecía. Y primero tenemos que ir, estudiar, y nos vamos a ir al idioma hebreo, ¿verdad? El idioma hebreo, usted sabe que es un idioma en el cual se escribió la mayor parte de la Biblia. Y el hebreo, ¿verdad?, nos deja ver con claridad que existe una relación directa entre la palabra hablada y ciertos eventos subsiguientes a la palabra hablada, que estos eventos subsiguientes a la palabra hablada van ligados a un tiempo de cumplimiento. Los eventos que la Biblia registra anteriormente fueron hablados de parte de Dios, y los eventos, los hechos, es el cumplimiento de lo que el Padre habló. Por eso es importante, mi amado hermano, entender primero quién escucha la profecía, hacia quién fue dirigida ciertas profecías. Por ejemplo, hay profecías bíblicas que no se han cumplido. Entonces, esas profecías, aunque se dijeron en un tiempo, van direccionadas a la iglesia, ¿cierto? Porque no se han cumplido, no han tenido cumplimiento. Hay profecías que ya tuvieron cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Hay profecías que ya tuvieron cumplimiento en el pueblo de Israel. Incluso hay profecías que están direccionadas para el pueblo de Israel que todavía no se han cumplido. Entonces, usted tiene que entender hacia quién va dirigida esa profecía, ¿verdad? Eso es importante entenderlo, porque quien escucha la profecía debe de entender que esta profecía antecede a eventos necesarios para el cumplimiento. Eso es importante. O sea, mi amado hermano, usted escucha una palabra profética. La palabra profética antecede a ciertos eventos que van a tener cumplimiento en un determinado momento, que van a suceder y que van a tener una relación directa con aquellas personas que están escuchando la profecía. Entonces, mira qué poderoso es esto, escuchar la profecía. O sea, usted no menosprecia la profecía, porque escucharla es tan importante, porque hay ciertos eventos que van a ocurrir en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, o en una iglesia, o en la iglesia en general, o en un lugar, en una ciudad, en una nación, o en las naciones de la tierra, que va a estar directamente relacionada con aquel pueblo que escuchó la palabra profética, o a quien fue direccionada dicha palabra. Es tremendo que pongamos o le prestemos la debida atención a la palabra profética, porque va a traer a nosotros un aumento de nuestra fe, ¿verdad? Un aumento de nuestra fe acerca de las cosas que Dios ya ha hablado, ¿verdad? Y en el momento que escuchemos la palabra, estemos en nuestra iglesia, estemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, va a ser una ¿cómo lo podemos decir?
podemos ver la confirmación o el respaldo de Dios, ¿verdad? O el favor de Dios en nuestra vida al escuchar esa palabra, ¿verdad? Al poder entender lo que Dios está hablando, poder entender lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Ajá. Por Qué supuesto. tremendo. Entonces, mi amado hermano, la palabra profética, desde el punto de vista hebreo, ¿verdad? Al ser estudiada, es una palabra, mi amado hermano, que desde el contexto hebreo, ¿verdad? La palabra profética es una palabra que tenía vida, que tenía esencia. Que tiene esencia. Una palabra que tiene esencia. Estamos hablando de la profecía como elemento esencial. Entonces, esa esencia hablaba que tiene un contenido de vida. ¿Por qué tiene un contenido de vida? Porque produce lo que se habló. Oiga bien, la palabra profética tiene un elemento esencial de vida porque al final va a producir algo que no existe en el mundo material o el visible, pero desde que el momento que fue desatada en el mundo invisible, tiene el poder para producir algo. Entonces, la palabra profética o la profecía, mi amado hermano, es impresionante porque implica que esta contiene en sí misma el poder divino para su propio cumplimiento. Es cierto que una profecía es condicional y requiere cierta condición para que ésta se cumpla, pero la condición no es lo esencial. La condición no es que, mi amado hermano, que al no cumplir con la condición la palabra desaparece, sino que las condiciones son dadas, mi amado hermano, para que exista el ambiente propicio, porque Dios no va a cumplir una palabra en gente desobediente. No, sino en gente que va a caminar a su propósito. En el instante que una persona se alinea al propósito de Dios, entonces se crea el escenario correcto para que la palabra de Dios se manifieste o traiga el cumplimiento. Pero la palabra en sí misma tiene el poder, oiga bien, tiene el poder para traer el cumplimiento de lo que Dios habló. Entonces, la expresión de aquella palabra, la palabra profética, es la expresión de lo que Dios habla. Según el hebreo, que viene de la palabra dabar, ¿verdad? Dabar es pan para comer, es palabra que Dios da, ¿verdad? Usted sabe que usted necesita pan nuestro de cada día, bendito sea Dios. Es decir, la palabra dabar, que está relacionada con la profecía, nos está diciendo que así como usted tiene que comer todos los días, la profecía es vital y es esencial para la vida diaria del Hijo de Dios y su pueblo. Totalmente. Ahorita cuando decías eso acerca de la profecía, para que se cumpla, o sea, cada profecía, cada palabra dada por Dios va a generar una demanda para que se cumpla, ¿verdad? Es correcto. No es que Dios dijo y ya como Dios es fiel, Dios tiene que cumplirla. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Dios me da una palabra que me va a prosperar, pero yo así de manos cruzadas, yo no me va a prosperar así por supuesto, por la nada, ¿verdad? Es así como nosotros debemos de operar, ¿verdad? Qué bonito que Dios nos hable, ¿verdad? Pero Dios está esperando también que nosotros hagamos algo, ¿verdad? Es correcto. Entonces, todo lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento fue escrito en la palabra. Entonces, al ser escrito, entonces se convirtió en un dabar. Es decir, escuche lo que le voy a decir. El pueblo de Dios recitaba la ley, recitaba los libros de los profetas. Es decir, ellos tenían que recitarlo constantemente. Ese es el dabar de Dios, porque Dios dio algo que quedó plasmado para poder ser recitado todo el tiempo. Pero es una palabra profética, usted no la puede olvidar. Usted la tiene que grabar en su corazón, usted la tiene que repetir, declarar, usted la tiene que creer todos los días para que esa palabra sea un dabar de Dios para ti, mi amado hermano. Por eso el término dabar en el hebreo es palabra, pero lleva en sí mismo una connotación de una acción dinámica. Es decir,
va a traer un cumplimiento, va a traer una manifestación de Dios. Sí, la palabra tiene una manifestación divina, por eso es un dabar. En Génesis capítulo 1, nosotros vemos en la creación de Dios que fue hecha por la palabra. Por la palabra. Dios dijo, y al Dios hablar, la palabra en sí tenía un poder contenido para crear lo que Dios decía. Entonces se establece aquí este significado etimológico de la palabra dabar, que es la palabra de Dios que posee en sí mismo el poder creativo de provocar algo o de manifestar algo en la tierra. Ese es el lenguaje hebreo empleado con estos términos, ¿verdad?, que tienen que ver o que se definen con el dabar o la profecía de Dios, que tiene un carácter dinámico, que tiene el poder en sí mismo para poder manifestar algo de Dios, para poder expresar una actividad, un movimiento, una manifestación de las cosas que Dios ha hablado. Es tremendo, ¿verdad? Porque Dios habla, y cuando Dios habla, cosas suceden, ¿verdad? Es tremendo. Cuando si nos vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, ¿verdad?, que significa cuando Dios crea las cosas, Dios dijo, hágase el sol, la luz, hágase la luz, ¿verdad? Bueno, hágase sí. la luz, y se hizo la luz, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que entender el poder que contiene una palabra profética, ¿verdad? Ajá. Trae toda la esencia de Dios al cumplimiento, a este mundo, ¿verdad? A tu vida, a cualquier circunstancia, ¿verdad? La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ajá. Y que el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. Y dijo Dios, ¿verdad? Es correcto. Entonces, hágase esto, hágase lo otro, y vino a cumplimiento, ¿verdad? Instantáneo en ese caso. Instantáneo en este caso. Cuando Dios dice, una actividad, ¿verdad? Es un correcto. movimiento. Cuando Dios dice que va a ser una cosa, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener esa misma fe de Dios, ¿verdad?, para que ese cumplimiento venga a nosotros en el tiempo que Dios ha señalado para que se cumpla. Jesús, correcto, cuando vino, dice la Biblia que vino en el tiempo señalado. Dios dijo en los profetas, Dios ya había dicho cuándo, ¿verdad?, que venía el Mesías, ¿verdad? Ya Dios lo había determinado. Ya Dios lo había determinado. En un momento, ¡pum!, desde el momento que se los manifestó. profetas lo anuncian, es que ya Dios dijo que iba a venir. Ya Dios dijo que ya iba a venir, porque Dios, algo tremendo, que Dios ha trazado todas las cosas, o las ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Es correcto. Entonces, la profecía contiene en sí una actividad, un poder creativo, una energía, un movimiento que produce efectos visibles, ¿verdad? Y ese es manifiestos que evidencian que Dios habló. Entonces, en hebreo el término palabra o profecía o dabar significa no solo palabra hablada, sino también realizada o hecha, porque en el instante en que Dios la habló es que ya está hecho. La palabra hablada por Dios es un hecho, está. Por eso cuando el profeta Isaías escribe, por sus llagas fuimos sanados, ¿verdad? Es que fuimos sanados. Fuimos sanados, no dice seremos sanados, dice fuimos sanados. Después vimos la manifestación visible y seguimos viendo la manifestación visible, pero en el mundo espiritual ya está hecho. Y eso es una profecía o una palabra profética. Entonces no son dos significados diferentes, ¿verdad?, sino un solo concepto básico, una palabra hablada, pero también un hecho realizado. Eso es la palabra profética. Cuando Dios habla proféticamente a través de sus siervos, profetas de Dios o ministros de Dios, es algo que ya está hecho para Dios, mi amado hermano. Mire qué tremendo. Entonces, el hablar la palabra fue el hecho inicial, pero la manifestación es el hecho realizado. Pero las dos proceden de la misma palabra que salió de la boca de Dios. Es secuencial, es decir, una secuencia. Es como cuando usted mira las nubes negras y después llueve. Pero es la misma cosa. No es que primero
vinieron las lluvias, la nube negra, y se quitó la nube negra y después se cayó el agua. No es un hecho, es el mismo hecho, nada más que de una manera secuencial. Desde el instante que se declara la palabra, inició una secuencia. De repente usted tiene una palabra y usted está en secuencia de cumplimiento, de aceleramiento, de manifestación, mi amado hermano. Es decir, Dios habló, y desde que Dios habló, Dios no ha terminado contigo. Con la palabra profética dio inicio a algo, pero hasta que ésta se cumpla, ¿verdad? Usted está en una secuencia espiritual de un evento que va a ocurrir en un espacio determinado del tiempo a causa de lo que Dios habló. Es tremendo, ¿verdad? Porque el momento que Dios habla, ¿verdad? Él mismo lo ha dicho. Hay un versículo en el libro de Isaías que dice que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá con el propósito. Escuchemos, con el propósito para el cual fue enviada, ¿verdad? Y desde el momento que esa palabra salió de la boca de Dios, ya eso está hecho, ya eso está cumplido, ¿verdad? Ya eso, como dicen por ahí, ya se cocinó. Ya se cocinó, ya es pan comido. Está en nosotros, que nosotros primero tengamos la fe para creerla, porque si fe dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Ajá. Ya que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él hay y que es galardonador de los que le gustan. O sea, esa palabra que Dios dio, si usted la cree, ¿verdad? Si usted la obedece y cumple con todo lo que tiene que cumplir para que se produzca, ¿verdad? Vamos a ver la operación y la fidelidad de Dios sobre esa vida. Hagámonos de que algunos estamos enfermos, que la Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados, estamos sanos, pero que está enfermo, que está pasando por alguna circunstancia. Pero y Dios te dice, si Dios lo dijo. Pero si Dios te dice, te voy a sanar, ¿usted cómo tiene que verse? Sano, ¿verdad? Pero usted, Dios le habla y usted no cree que Dios ya lo sanó, ahora no lo va a ver nunca. Mira que en Génesis capítulo 24, 66 aparece la palabra dabar. Ajá. Pero mira lo que es curioso. Mira lo que dice, el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Es decir, el criado le vino a contar a Isaac lo que ya había hecho. Eso es dabar, eso es palabra profética. El padre te viene a contar lo que él ya hizo. El padre te viene a decir lo que hecho está. Ese es el vivo ejemplo de lo que es la palabra profética. Léete Primera de Reyes capítulo 11 verso 41. El tiempo va avanzando demasiado rápido, pero no importa, mis amados hermanos. Si tenemos que hacer una segunda parte, no hay problema. Primera de Reyes capítulo 11 verso 41. Dice así: los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón. ¿Lo que qué? Los acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón. Y todo lo que hizo, escuche, usted le está diciendo, váyale a hacer crónicas de todo lo que él ya hizo. O sea, lo que hace el Señor, ¿verdad?, al transmitirte el mensaje es contarte las crónicas de lo que él ya ha realizado. Viene a contarte las crónicas, la secuencia de las cosas que él ya hizo. Oiga bien, eso es, mi amado hermano, eso es lo que es la palabra profética. La gente dice, ay, Dios me profetizó y yo solo estoy esperando en el momento que Dios lo haga. No, un momento. No es que Dios lo haga, es que a Dios lo hizo. Él te está contando las crónicas de lo que él ya hizo, ¿verdad? Que se va a manifestar en un tiempo determinado, porque ya está hecho. Esto, mi amado hermano, te cambia la perspectiva profética. Vamos a leer otra en Primera de Samuel capítulo 3, del verso 19 al verso 20. Vamos a leer allí también otro pasaje interesante. Esperemos, mi amado hermano, saludo a la gente que se
está conectando en este instante, le bendecimos de manera especial. ¿Qué dice la palabra, Jenny? Dice así: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Oiga bien, Sí. escuche esto. Samuel habló cosas que Samuel tenía la seguridad que ya estaban hechas. Entonces sucedieron, mi amado hermano. ¿Y qué vemos en Samuel? En Samuel vemos un profeta que hablaba el dabar de Dios, ¿verdad? Como un cumplimiento. De hecho, recuerda cuando Saúl fue a buscar a Samuel por las burras. Entonces, Samuel le dice, escucha, cuando Samuel le dice, ¿verdad? Yo vengo aquí por las burras, llega a Saúl, ¿verdad? Yo necesito saber dónde están las burras de mi padre. Entonces Samuel le dice, tranquilo, ya tu padre encontró las burras. Él iba por una respuesta, oiga, iba por la respuesta de las burras, pero cuando él iba por la respuesta de las burras, resulta que las burras ya la habían encontrado. Cuando usted le va a pedir algo a Dios, bendito sea Dios, y el Padre te dice, hijo, no sé, tranquilo, ¿verdad? Te da una palabra, el Señor te está diciendo, tranquilo, eso ya está hecho. Cuando usted recibe una profecía, usted va diciéndole, Señor, ayúdame, bendíceme, prospérame, y el Padre te dice, Dios ha determinado prosperidad para ti. El Padre está diciendo, tranquilo, hijo, tranquilo, yo entiendo tu petición de que me prosperes, pero eso ya está hecho. Eso es lo que procede de Dios cuando viene una palabra profética de Dios para tu vida. Es cuando Jesús dijo, cuando ustedes van delante de Dios, ¿verdad? Ya Él, antes de que la palabra salga de su boca, Él ya sabe, ¿verdad? ¿es correcto? Ya sabe, pero entonces usted dice, pero entonces ¿para qué le voy a pedir? No, Dios lo que está esperando es una relación de nosotros con Él, ¿verdad? Pero ya Él sabe, ¿verdad? Ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir, pero de antemano ya Él lo tiene hecho, ya Él lo ha realizado. En Efesios dice que Él nos ha bendecido a nosotros con toda clase de bendición espiritual. Ya Él a usted y a mí nos bendijo. A veces nosotros le decimos a Dios, ay Dios, bendíceme en tal cosa, ¿verdad? Y Dios hace así. Que ya estamos bendecidos. ¿Cómo? Pero usted no sabe lo que ya yo dije, que ya yo te bendije, ¿verdad? Así se dice, te bendice. Sí, te bendije con toda clase de bendición. Vaya usted y obre y opere, ¿verdad? Claro, créalo, conforme a lo que yo le he dicho. No es que yo voy a ir a hacer o algo que Dios no me ha llamado, ¿verdad? Pero cuando operamos conforme a lo que Él nos ha dicho y hacemos, se va a cumplir. Cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo a Josué, vayan y denle 7 vueltas a los muros de Jericó. Ajá. ¿Verdad? Ya Dios esos muros los había visto en el suelo hace años, ya hace años, pero Dios estaba esperando una acción del pueblo, ¿verdad? Y cuando cayeron los muros, no crea que Dios se sorprendió, uy, se cayeron, pues sí, no, ya Dios eso lo había visto. Ya lo había más cuando lo estaban haciendo y no, para que se caigan. Eso es lo que hace el acto de fe. Eso es lo que hace el acto de fe. Canaliza lo que ya Dios, ya el poder que aquella palabra contiene. Eso es lo que hace el acto de fe. Eso es lo que venimos diciendo, de que requiere una acción. ¿Verdad? Requiere una acción. Buscate Deuteronomios capítulo 18, verso 22, porque en el Antiguo Testamento el profeta falso se identificaba porque sus palabras eran vacías, sin cumplimiento. Mas el profeta verdadero, al hablar, hacía que Dios dirigiera todo para cumplir con su propósito. Entonces la gente y los profetas esperaban siempre el poder interior de la profecía para cumplir el contenido de cada palabra. ¿Qué dice Deuteronomio 18:22? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas.
Presunción es que él pensó que Dios decía eso. Entonces, escuche lo que dice la palabra. Esto es importante. Hay gente que dirá, es que he escuchado tanta palabra y no se ha cumplido. Bueno, ya vamos a hablar más adelante en otro programa acerca de eso. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque, por ejemplo, hay palabras del profeta Isaías que no se han cumplido, ¿verdad? Requieren un tiempo específico de cumplimiento, ciertas. Por eso hay que escuchar atentamente la profecía. ¿Qué me dijo Dios? Porque de repente la gente dice, es que Dios me dijo que me iba a bendecir, pero el resto de la profecía me la olvidé, ¿verdad? Y las condiciones, tampoco puedo yo tener la presunción de que no se va a cumplir solo porque no he visto el cumplimiento, mi amado hermano. Mas sin embargo, la palabra profética señala algunos acontecimientos previos para el cumplimiento. Por ejemplo, la Biblia declara, Jesús declara que Él va a volver por su iglesia. No sabemos cuándo, pero Él va a volver. Pero también dice que la iglesia tiene que estar preparada. Entonces, mi amado hermano, y también dice que el evangelio de Cristo tiene que cumplirse, tiene que predicarse en toda la tierra. Entonces la profecía va a tener cumplimiento, pero hay otras profecías que tienen que tener cumplimiento primero. O sea, mi amado hermano, por eso es que estamos hablando de estas cosas, para que usted sea una persona diligente a la hora de recibir una palabra, de dar una palabra o de esperar el cumplimiento de dicha palabra. Entonces, la palabra profética es efectiva, mi amado hermano. Tiene en sí misma una investidura de parte de Dios. Tiene en sí todo el poder. La palabra profética es entonces una manifestación de Dios y una revelación en su esencia. Si Dios lo habló, se va a cumplir. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Mi amado hermano, Dios no miente y Dios lo hará. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la palabra profética del Señor, que sale de la boca de Dios a través de los profetas, se va a cumplir. Hay palabras proféticas que vienen al cumplimiento de tu vida. Recuerda, hay palabras proféticas, por ejemplo, hasta para el tiempo del fin. Todas las cosas que Dios ha hablado, escucha lo que le voy a decir. Yo creo, Jimmy, con certeza, que la palabra profética de Dios se va a cumplir, toda se va a cumplir antes de que Él venga, de una y otra manera. Por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel, escuche, cuando entres a la tierra prometida, la tierra que yo te daré, etcétera, etcétera. Pero ten cuidado de ir en pos de otros dioses. Porque entonces, en vez de que se cumplan estas bendiciones, se cumplirán estas maldiciones. Dios habla una palabra así, mi amado hermano. Dios no solamente te habla bendición muchas veces, pero Dios te puede decir, pero persiste, ¿verdad? Pero avanza, pero no sueltes el llamado, porque pronto está al cumplimiento de mi palabra. Usted tiene que ser diligente, escuchar con detalle lo que Dios te está hablando, mi amado hermano, porque a través de los profetas o a través de la profecía o de los presbiterios, Dios va a proveer también palabras de sabiduría. Usted no solamente va a necesitar la profecía, usted va a necesitar sabiduría de Dios, discernimiento de Dios, oración, palabra profética. Porque una vez que Dios hable, inicia un proceso divino y usted escuche, no va a ver cuándo Dios cumple la palabra. Usted no está en un tiempo sumatorio, usted está en un ascendente, usted está en un tiempo descendente. Es decir, en el momento en que Dios soltó la palabra, inició un cronómetro en retroceso hacia el día de tu cumplimiento. Es decir, hay gente que dice, Jimmy, es que pasa el tiempo y nada pasa, ¿verdad? No, es que entre más pasa el tiempo, más cerca está el cumplimiento. Sí. Entonces, mi amado hermano, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Va a afectar tu vida primero, va a afectar a aquellos que son ministrados, va a afectar todo tu ser, tu familia, tu llamado y tu ministerio. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que vamos a tener, Jimmy, que hacer una segunda parte de este tema porque no lo hemos podido concluir. Pero la profecía como elemento esencial es un elemento esencial, valga la redundancia, dentro de la vida del pueblo de Dios hoy más que nunca. Le voy a pedir a Jimmy que haga una oración y podamos desatar proféticamente tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús, definitivamente la profecía es
un elemento esencial, ¿verdad? Para la vida de la iglesia, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así como la sal, ¿verdad? Para cocinar. Es correcto. Usted cocina sin sal, eso no le sabe A nada. a nada, ni a feo, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que vamos a orar en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declarando este versículo de Filipenses capítulo 1 versículo 6, que dice: estoy convencido de esto, dijo Pablo, del que comenzó tan buena obra en ustedes, en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo en esta noche, en el nombre de Jesús, oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, en la vida, Señor, de cada hombre, de cada hermano, de cada hermana que se ha conectado, Señor, esta noche a esta programación de Pensando según la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, la palabra, Señor, la profecía, Señor, el conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús, venga a los corazones, venga a las vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo desato, Señor, por el poder de la palabra en esta noche, en el nombre de Jesús, que cosas poderosas, Señor, vamos a ver cuando le creemos al Dios Todopoderoso, que ha hecho todas las cosas, Señor, que ha creado todas las cosas en el nombre de Jesús, para que vivamos en ellas, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo declaro que Dios a usted y a mí nos ha bendecido, como dice tu palabra, con toda clase de bendición espiritual en los cielos en Cristo Jesús, y que ninguna cosa nos falta, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, prestamos nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento a tu sabiduría, Señor, a lo que tú nos hablas, Señor, a lo que tú nos diriges, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y con grandes cosas tú nos vas a sorprender, Señor, con grandes cosas en el nombre de Jesús. Tú vas a llenar nuestras vidas, Padre, por el poder de la palabra, Señor. Que cada profecía, que cada palabra que ha salido del mismo trono de Dios se va a cumplir, porque esta palabra que Dios ha hablado a tu vida no vuelve vacía, sino que cumple con el propósito por la cual ha sido enviada sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te bendigo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo grandemente, con cosas grandes, con cosas poderosas, en el nombre de Jesús. Y que nada, Señor, nada de lo que tu palabra dice que nos va a faltar, como dice el Salmo 23, nos faltará en nuestras vidas, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ha sido una enorme bendición estar Amén. con ustedes. Lo esperamos la próxima semana para poderte seguirte bendiciendo a través de esta serie de enseñanzas proféticas para tu vida. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones.